Estamos en las causas de la apostasía. El día anterior destacamos cómo las tinieblas espirituales son una de las causas de la apostasía. Esta condición de nuestra naturaleza caída provoca que nuestra mente, por sí sola, no pueda apreciar la belleza, la utilidad, ni la gloria de Dios por el Evangelio, a causa de esas tinieblas espirituales. Por eso hay personas que cuando tú le hablas de estas cosas, no ven ninguna utilidad ni belleza en ellas, sino al contrario, algo como que es una tontería, una estupidez, todo eso, que no le ven el valor. Pero es a causa de esas tinieblas espirituales en la mente. Por eso se nos hace imprescindible para ello la iluminación del Espíritu Santo. También dijimos que en nosotros todavía hay tinieblas espirituales también, en nuestra mente. Por eso la necesidad que tenemos de orar al Señor y pedir que esas tinieblas nos sean desplazadas cada vez que abrimos nuestras Biblias para poder leer o cuando estamos sentados para escuchar una predicación, porque nuestras tinieblas están ahí y podemos, si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, coger eso de lo que nos están diciendo y tergiversarlo, se dice así, tergiversar aquello que estamos escuchando y llevarlo para nuestros propios caminos o tener una idea errada de la enseñanza, que no es lo que se nos está enseñando. Miren en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Escribe el apóstol Pablo: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Son palabras que encierran un entrañable dolor y extrañeza acerca de esas iglesias que el apóstol Pablo había visto nacer y florecer en Galacia, bajo la predicación y la enseñanza del Evangelio que él mismo había proclamado. La extrañeza es porque ya no están con Cristo como antes estaban. Y vuelve a experimentar por ellos otra vez dolores de parto, es decir, la preocupación e incertidumbres características de traer a hombres a la salvación de Cristo. Ya Cristo no está en el lugar central como cuando antes habían abrazado la fe, los gálatas. Ya Cristo no ocupa ese lugar. El apóstol trata, si es posible, formar a Cristo otra vez en sus almas. Véanlo en el versículo 9 del mismo capítulo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta realidad es la que nosotros queremos traer y encarar. Iglesias fuertes y sólidas, creyentes sinceros que fueron traídos a la verdad bajo el ministerio de los apóstoles. Los encontramos tambaleándose. Algún tipo de desvío respecto a Cristo y su doctrina ha ocurrido. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Y es lo que nos ocupa desde hace varios domingos, las causas de la apostasía. ¿Por qué traemos a consideración tal cosa? Porque estamos hablando de la reforma en la Iglesia, o de la Iglesia, la cual tiene de las principales razones librar o prevenir a la Iglesia de Cristo contra esta clase de desvío de alguna forma de apostasía. Acuérdense que apostasía es un abandono de Dios, que es progresivo, lento y oculto. Eso es la apostasía. Si el hombre se queda con el Evangelio según su propia mente, lo distorsiona, lo desvía, lo cual produce conceptos equivocados de Dios, de la salvación. Si los creyentes no leen y escuchan el Evangelio buscando la iluminación del Espíritu de Dios, dejan que su mente carnal maneje ciertas verdades del Evangelio y eso es causa de desvío o errores en la vida o en la doctrina del Evangelio. Tenemos que buscar que Dios nos ilumine por su Santo Espíritu,
porque las tinieblas espirituales forman parte de nuestra naturaleza caída. Están ahí. Destaquemos hoy entonces otra causa de apostasía. ¿Qué produce el alejamiento de Dios? ¿Qué provoca que el error crezca y se arraigue en la Iglesia? No solo otro evangelio, como vimos anteriormente, que era un abandono del evangelio de Cristo para tomar otras cosas. No solo las tinieblas que forman parte de nuestra condición humana, sino además la ignorancia. Es otra de las causas importantes que la Biblia nos señala en muchos lugares como gran peligro para la verdad del evangelio en este mundo: la ignorancia. La ignorancia es esa situación en la que una persona desconoce algo concreto. Falta de instrucción, falta de conocimiento. En el mundo hay tal variedad de objetos y seres que hace que nosotros, seres razonables y pensantes como somos, ignoremos muchas cosas. No podemos abarcar cuánto nos rodea, desconocemos muchísimo. Hay una gran variedad de culturas, lenguas, de personas, de animales, disciplinas, objetos, capacidades, que nosotros no los conocemos. La ignorancia nos acompaña siempre por nuestra limitación. Tenemos que combatirla, por eso los niños van al colegio. Después se preparan en algún campo concreto para poder trabajar. Pero seguiremos a cuestas con ellas en muchos otros campos. Solo Dios sabe todas las cosas. Nosotros no. Sin embargo, la ignorancia de la que queremos ocuparnos es esa que se da respecto a Dios y a la vida espiritual que viene de Él. Nos encontramos que la ignorancia en este campo no la podemos ver propia de la limitación humana, como en todos los demás campos, que los ejemplos que les he puesto. La ignorancia de Dios y de la vida que vienen de Él es tratada de forma diferente en la palabra de Dios. Miren Efesios capítulo 4, 18. Dice el texto: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí Pablo habla de la ignorancia de hombres que andan sin Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, pero no por una ignorancia debida a la limitación normal de la condición humana, sino una ignorancia que tiene su razón a una actitud. Su ignorancia acerca de esa vida que viene de Dios obedece a la indiferencia, desprecio y oposición. Esto es dureza de corazón. Es una ignorancia que florece no por nuestra naturaleza limitada, sino a una respuesta indebida de Dios. Fíjese, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es por eso que ellos son ignorantes. Por la dureza de su corazón. Es una actitud, es una indiferencia, un desprecio, una oposición. Como decía Pedro en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente, como fruto de una acción voluntaria indebida. Salmo 95:10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ese pueblo no llegó a conocer los caminos de Dios, esto es, los mandatos y la voluntad de Dios, y no era por falta de medios ni posibilidades. Su ignorancia era por su corazón que se iba por otro sitio, por otro camino. Por eso el Señor dice, pueblo es que divaga de corazón, se va por otro camino.
Por tanto, versículo 11, dice el Señor, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Miren el profeta Oseas. Este lo tengo aquí. Oseas capítulo 4, versículo 6. El profeta habla también de esta ignorancia y presenta los efectos tan dañinos que ésta tiene. Y dice así, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ser destruido, perecer, sufrir, habla de llevar al final. Esta falta de conocimiento le llevó a apartarse de Dios. Y esto, al final, a ser destruido. Mira el versículo 14 del mismo capítulo de Oseas. Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Caer es llegar a la ruina. Sin ese conocimiento queda a expensas del engaño, del error, lo cual les conduce a su ruina. Mire el capítulo 7 de Oseas también, versículo 11. Dice, Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Incauta, esto es fácil de engañar. Estar a merced de errores y desvíos. Y en esa peligrosa ingenuidad extendió sus manos a imperios que luego el de Asiria resultó ser el que los tomó, los conquistó y los deportó. En vez de apoyarse en su Dios, buscó ayuda a otras naciones. Por eso el Señor dice que Efraín es como paloma incauta. Sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Como la paloma que huyendo cae en la red, así este pueblo. ¿Y por qué? Por su ignorancia, por su falta de entendimiento. En lugar de confiar en Dios, en su poder y sabiduría, corrió a aquellos que luego la sometieron y la destruyeron. Miren, en capítulo 5 también del profeta Oseas, versículo 4, dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. No conocen a Dios. Esa ignorancia no es debida a la carencia de medios y oportunidades, sino que hay un espíritu de fornicación en ellos. Hay una disposición plantada a entregar sus almas y sus vidas a confiar en otros, no en Dios. Por eso le dice que tiene un espíritu de fornicación, porque son infieles al Señor. Y por eso no piensan convertirse a Dios. O más literalmente, no les permite sus obras volverse a Dios. Esta es la causa de su ignorancia de Dios. Poseen un corazón preso para adorar a otro, para poner su confianza y esperanza en otro. Y esto vacía su alma de poder conocer al Dios vivo y verdadero, porque tienen este espíritu de fornicación. La ignorancia es porque sus corazones están puestos en algo de este mundo y se aferra a ello como su ídolo. Y ahí están aferrados. Dice en el capítulo 4, versículo 12 de Oseas también, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Pero hermanos, ¿qué provoca la ignorancia acerca de Dios y de la vida que Él da? Pues
Hay varios motivos. El primero es, el hombre puede conocer la Biblia y las doctrinas de la Biblia las puede llegar a entender, pero si es ignorante acerca del origen divino de esas enseñanzas, carece del poder de la experiencia de estas doctrinas en su vida. Saber que Cristo vino a morir por pecadores es una cosa. Asumir y dar por sentado este hecho es una cosa. Pero conocer por propia experiencia esa verdad es otra. Se puede pensar y decir de Cristo como el Salvador sin conocerlo como tal. A esto nos referimos, ese hombre ignora el origen y por tanto la autoridad del Evangelio. Aunque pueda manejar mentalmente esas realidades y al mismo tiempo carecer de la experiencia de ellas. Otro motivo es que otros pueden ser ignorantes de las doctrinas de las Escrituras porque no hacen el esfuerzo necesario para conocer las verdades que ahí están recogidas. Otro motivo, otros son ignorantes de las verdades del Evangelio porque han estado bajo la enseñanza de falsos maestros, maestros ciegos, que les han hablado de Dios y del Evangelio y andan en caminos errados por eso. En Lucas 11:52 dice el Señor: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Estos falsos maestros presentan como evangelio, como voluntad de Dios, lo que no es. Y de esa forma dejan a los hombres excluidos de la salvación. Ciegos y guías de ciegos. Ambos caen en el hoyo. Otro motivo, otros son ignorantes porque simplemente rechazan el conocimiento de la verdad, no les interesa, para nada la buscan. Y el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Bueno, pues estos desechan las verdades del Evangelio, desechan las verdades de Dios, simplemente las desechan y ya está, y por eso viven en ignorancia. Estamos en España, y España está considerado como un país cristiano. ¿Quién duda de eso? ¿No? España es un país cristiano, eso es lo que dicen. Ciertamente la influencia espiritual más poderosa que ha tomado parte de la historia de nuestra nación durante siglos ha sido el cristianismo. 7 siglos estuvieron los musulmanes, casi 7 u 8 siglos, los musulmanes en España, en muchos lugares de la península, desde el siglo VIII hasta el siglo XV aproximadamente. Sin embargo, ha sido el cristianismo desde el siglo III lo que ha marcado la pauta en nuestro país. Pero, ¿qué se entiende por ser cristiano aquí en España? En nuestro querido país. ¿Qué idea se tiene de Dios? ¿Qué idea se tiene del hombre y de la salvación? ¿Qué evangelio en general se cree en nuestro país? Cuando uno examina las creencias de esta nación, que se tiene por cristiana, a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios, uno dice: qué ignorancia más grande. Pero qué ignorancia más grande. Qué ignorancia acerca de la Biblia. Qué ignorancia acerca de Dios. De la adoración a Dios. Qué ignorancia de lo que es ser un cristiano verdaderamente. Qué ignorancia acerca de Cristo y la salvación que Cristo ha venido a dar gratuitamente por la fe. Qué ignorancia acerca de la vida de piedad que Dios requiere de cada uno de aquellos que profesa ser cristiano. ¿Y por qué hay tal ignorancia en este país cristiano? Porque los maestros que durante siglos han estado enseñando a esta nación acerca del cristianismo, han enseñado un cristianismo falso. Falso. Han presentado elementos de la verdad mezclados con error. Con errores que el resultado final es que no se sabe qué es un cristiano en verdad.
No se sabe cómo es la salvación. No se sabe en qué condición espiritual está el hombre ante Dios. No se sabe cómo es Dios. Esto se deja al gusto de cada uno, que piense de Dios como quiera pensar. No se sabe cómo se debe adorar a Dios. No se conoce el mensaje de la Biblia. Pero además de falsos maestros, con su falso cristianismo, que han hecho tanto daño a esta nación, nos encontramos que apenas se tiene interés por saber la verdad de Dios. No hay interés. Corren tiempos en los que muchos hogares y muchas personas tienen una Biblia en su hogar, en sus casas, pero no se lee. Se tiene libertad, medios y maneras para buscar a Dios, al Dios de los cielos, pero eso es para muchos perder el tiempo. Y esa es la razón de la ignorancia acerca de Dios y sus caminos. Porque no hay interés por saber la verdad de Dios. No se tiene el deseo de saber la verdad sobre la muerte, ni la vida, sobre Cristo y la salvación, sobre la condición de su alma. No hay interés. Eso no. Cualquier otra cosa de este mundo es más importante que el Evangelio de nuestra salvación. La ignorancia de Dios no es ocasionada por la falta de medios para conocerlo, sino que no desean molestarse para buscar a Dios. El Dios de todo saber ha provisto al alcance de todos en nuestro país los recursos para encontrar la luz de Dios y la vida que Él nos da, porque tenemos libertad. Aquí en España hay libertad. No te persiguen por tener una Biblia, no te tienes que esconder. En otros países, sí. Pero el Señor, en su gracia común, ha puesto al alcance de todos en nuestro país los recursos para que podamos encontrar la luz de Dios y la vida que Él nos da y lo que Él requiere de nosotros. Pero al hombre no le apetece. No lo quiere, no lo desea. Es preferible quedarse con un cristianismo, el que han enseñado los falsos maestros aquí durante tantos años, que le permita vivir como desea. Qué puerta abierta para pervertir la verdad de Dios y creer que todo está bien. Muchos piensan que conocen a Cristo, que son cristianos, y nada más lejos de eso. No saben. No lo conocen. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Miren en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 10 y 11. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es significativo lo que explica este pasaje acerca de la situación de hombres así. Nos presenta a esos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es, recibir la verdad con amor, con aprecio, para guardarla, para atesorarla, para tomarla en cuenta. Es la verdad del Evangelio que nos muestra nuestra profunda necesidad y la bondad de Dios por medio de Cristo para nuestra salvación eterna. Pues no recibiendo la verdad con amor, sino teniéndola en poco, tratándola con desgana y con desprecio, impide que puedan conocer y recibir esta salvación. El resultado, quedan en la ignorancia. Y no solo que no reciben la salvación, sino que quedan a expensas de ser llevados y dominados por errores y engaños que actúan con poder en tal clase de personas.
quedan bien atados a errores. Y no es por no tener manera ni acceso a esa verdad, sino por carecer de amor por ella. Por eso el Señor les envía, como hemos leído, un poder engañoso, para que crean la mentira. Son puestos, colocados en esa posición donde van a ser dominados por errores y por engaños, porque no amaron la verdad, porque la tuvieron en poco, porque la despreciaron. El Señor les envía la verdad, pero ellos no quieren. ¿Hay aquí algún ignorante de Dios y su salvación? ¿Ignorantes de Cristo y de la verdad que te puede hacer salvo? ¿Será porque acaso la has buscado y buscado con ahínco y no la encuentras por ninguna parte? ¿Será que te has esforzado una y otra vez, pero de ninguna manera ésta se deja encontrar? ¿O más bien tu ignorancia es porque no quieres buscar? Por la dureza de tu corazón. Espero que no haya ninguno aquí así. Sé que esta predicación la van a escuchar también en internet y la escuchan bastantes personas. Pero fíjese, ¿qué les parecería a ustedes un hombre que estuviese deshidratándose de sed en el desierto, donde le han dicho que tiene cerca cuanta agua necesita, pero no le apetece buscarla? Hay una ignorancia también en el pueblo de Dios. Cuando observamos las exhortaciones que Dios da a su pueblo para combatir la ignorancia, nos encontramos que resaltan el punto que hemos indicado. La ignorancia incrementa el peligro de engaño en el pueblo de Dios. Mateo 24:4, el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Miren en Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes. ¿A qué se refiere con ser niños fluctuantes? Se refiere a esa posición que los redimidos de Cristo deben ir abandonando. Permanecer en esa ignorancia de verdades importantes del Evangelio lo deja a uno a merced de los vientos de doctrinas de hombres, que saben usar con astucia las artimañas del error. Astutos para introducir errores y desviar a los que profesan la fe de Cristo. No nos podemos quedar con esa ignorancia, hermanos, sino que debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque si no crecemos, hay peligro de ser llevados por el error. Porque si no crecemos, van a venir hombres que van a usar con astucia artimañas del error para desviarnos. ¿Y con qué armas te vas tú a defender? Si tienes un conocimiento de las doctrinas bíblicas y de Cristo como un niño, serás llevado por el error. Serás fluctuante. Serás llevado de un lado para otro. En Romanos capítulo 16, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Fíjese, con suaves palabras y lisonjas. Así los hermanos ingenuos se dejan llevar por la apariencia. Tenemos que tener cuidado. La apariencia. Podemos llegar a ser no sabios en la verdad y dejarnos llevar por la apariencia. Y exponernos a que nos inoculen a alguna clase de engaño que da lugar al desvío. Las apariencias. Mire 1 Corintios 14, 20. Son exhortaciones, consejos que nos da el Señor en su palabra para nosotros. Dice, capítulo 14, versículo 20 de 1 Corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Estos creyentes deben abandonar algo correspondiente a los niños, el modo de pensar. Su ignorancia hace que evalúe las cosas erróneamente. Es de imitar de ellos, de los niños, la ausencia de malicia, es decir, abandonar esa manera de maquinar y trabajar y rumiar el mal. Sin embargo, permanecer en la ignorancia, permanecer como niños en la forma de pensar, dará lugar a no evaluar las cosas justas y rectamente. Es significativo el contexto. Era la adoración. Que por su ignorancia espiritual todos parecían estar entusiasmados con el don de lenguas. Por eso Pablo les enseña que hay otras cosas más útiles y beneficiosas que buscar y desarrollar para bien de la iglesia. Esa era la forma de pensar marcada por la ignorancia. Eran ignorantes. Es su forma de pensar. Evalúa incorrectamente el valor y la utilidad de ciertas cosas. ¿Y qué problema ocasionó en la iglesia de Corintio esto? A la luz de todo esto, hermanos, sería importante plantearnos una cuestión necesaria. Tenemos la amenaza del engaño. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. Tenemos los santos apóstoles exhortándonos que no dejemos que la ignorancia campee por nuestra mente, para que el error y el engaño no nos arrastren, sino que crezcamos, que maduremos. Sin embargo, ¿qué representa hoy para nosotros la mayor influencia de engaño y peligro? ¿Qué sería para ti hoy en día la mayor influencia de engaño y peligro en la cual tú puedes ser arrastrado? Solo es para que lo pienses. No sé si, ¿qué es lo que te podría provocar a ti? ¿Cuál sería tu mayor peligro? ¿Puede ser la doctrina católica romana? No, él dice que no. ¿Los mormones o testigos de Jehová? Sectas y movimientos religiosos que pululan en abundancia hoy en día por todos los sitios. Esto puede que no represente hoy un peligro serio para una mayoría de nosotros, porque tenemos la verdad y conocemos muchas doctrinas de la Biblia. No obstante, hermanos, y esto es una exhortación y que nos tenemos que plantear, nuestro propio corazón puede que sea un elemento de engaño ciertamente notorio hoy entre nosotros. Nuestro propio corazón. Un corazón altivo y orgulloso, que se cree más de lo que es, que hace difícil ser corregido y enseñado. Nos deja en una ignorancia que representa un peligro a medio o a largo plazo. Eso sí nos deja en una ignorancia. Un corazón, que tengamos tal corazón altivo, orgulloso,
difícil de ser corregido y enseñado. Un corazón modelado por las corrientes y filosofías de este mundo. Hace que éstas sean más fuertes que algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Asuntos como la educación de los hijos, el vestido, el día de reposo, los entretenimientos y pasatiempos, llevados por estos criterios, pueden ir mermando las fuerzas espirituales poco a poco. La ignorancia con respecto a los engaños de nuestro propio corazón. Creo que tiene que ser seriamente vigilada hoy por todos nosotros, porque nos deja a merced de errores que nos desvían de Cristo y de sus mandamientos. La pregunta es, ¿conocemos nuestro propio corazón hoy? ¿O hay una ignorancia notable al respecto? No es fácil porque algunos pasan sus vidas y todavía están engañados respecto a sí mismos. ¿Sabes tú hoy, sé yo hoy, dónde están nuestros puntos débiles y los fuertes? ¿Sabes dónde eres más vulnerable? Si no, uno hace grandes planes y proyectos, alimenta ideales y aspiraciones que luego nada. Nada de nada, nada de la China. ¿Conoces Romanos 7:18 en ti? ¿Conocemos este pasaje? Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Tú conoces esto personalmente? Esas son las palabras de uno que conocía bien su corazón. Cuando esto es entendido y asimilado debidamente, lleva a buscar y mantener una relación con Dios y con los hombres determinada. Asume bien el serio peligro que representa la ignorancia en nuestra alma. Debemos de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero mientras más exacto y fiel sea la instrucción en el conocimiento de los misterios del Evangelio, más lenta y difícil se hace. Cuanto más fiel y exacta sea la instrucción en el conocimiento de Dios, se hace más lenta y más difícil. ¿Por qué? Porque estás tratando con asuntos muy fuertes. No estamos hablando de superficialidad. Estamos hablando del corazón. Uy, ahí, madre mía, las raíces. Te pones ahí a pensar, a meditar, a escarbar. Y eso es un proceso lento, muy lento y difícil. Nuestra mente carnal está más apta para asimilar mejor el error y los desvíos, pues la verdad presentada con fidelidad encuentra más dificultad, pues nuestra naturaleza es enemiga de Dios y de su palabra. Dios ha ordenado su palabra para enseñarnos y crecer en el conocimiento de Cristo, además por la providencia. ¿Estamos pertrechados para leer, para meditar y ser enseñados por las Sagradas Escrituras? Mirar los libros de la Biblia, es necesario asimilarlos y recibir lo que ellos nos dan para ir desplazando la ignorancia en nosotros. Son complejos y a veces cuesta algunos de ellos. Pero es la verdad que Dios nos ha dado para estar firmes contra los engaños de los hombres perversos y de nuestro corazón engañoso. Quiera Dios que no se tenga que decir de nosotros lo de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sino que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esa es la evidencia. Puedes decir, yo amo la ley de Dios, pero ¿cuánto tiempo es tu meditación de ella?
Esa es la evidencia que el salmista amaba la palabra de Dios. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, versículos 97-98. Que podamos cultivar este corazón, esta mente, para que la ignorancia que en nosotros hay sea quitada, sea desplazada y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a esto, que podamos llevarlo a cabo, que podamos ser enseñados. Vamos a orar.